Hola a todos, continuamos entonces con nuestro curso de textos narrativos y poéticos y en esta ocasión estaremos hablando de la lección número 5 dedicada a los personajes. Como saben, durante el tema 1, que tiene que ver con la estructura de los textos narrativos, estaremos recorriendo con pequeños comentarios y explicaciones alrededor de los 4 elementos básicos de un relato que hemos definido previamente: la historia, los personajes, la voz narrativa y el tiempo-espacio o escenario. En esta ocasión nos vamos a dedicar a los personajes. Y para eso, pues hemos preparado una serie de clasificaciones generales que nos van a ayudar a orientarnos en este universo de los personajes. Bueno, empecemos con una clasificación sencilla, básica, que tiene que ver con la función que los personajes cumplen dentro de una historia. ¿Ok? Para eso hemos creado esta dicotomía entre personajes principales y personajes secundarios. Recuerden, estamos hablando de clasificar a partir de la función, lo que hacen los personajes en la historia. Sabemos, por ejemplo, que los personajes principales constituyen el foco de la atención de todo el relato. La voz narrativa o el autor implícito de la historia, esa entidad, esa conciencia que orienta el relato desde adentro del relato mismo, no el autor persona, no confundir, eh, se centra en ese personaje que considera principal. Es el foco de atención. Se nos van a presentar los eventos, las acciones desde su perspectiva. ¿Ok? Otro elemento que nos permite reconocer a un personaje principal es que tiene la capacidad de decisión. Son personajes que toman decisiones y que a partir de esas decisiones los relatos toman una línea u otra. Se van por un camino o se van por otro camino. En ese sentido, los personajes principales llevan a cabo acciones. Ellos realizan actos que tienen trascendencia en la trama de la historia. La mueven hacia adelante. ¿Ok? En oposición a eso, tenemos nosotros personajes secundarios. Estos personajes intervienen en las historias, pero no son el foco, no son el punto de interés del relato. ¿Ok? En ese sentido, por lo general, los personajes secundarios se van a reconocer más por sus efectos que por sus acciones, más por lo que provocan, por lo que su presencia provoca, que por las decisiones que toman. De hecho, en un personaje secundario hay poco interés en las decisiones que él toma, ¿ok? Dentro de la historia. Esa sería una primera clasificación pensando en la función de los personajes. ¿Quiénes son principales y quiénes son secundarios? ¿Ok? Vamos ahora con un ejemplo o los ejemplos de esta misma propuesta a partir de lo que vemos en el relato de Víctor Hugo Rascón Banda, La Casa de las Golondrinas, con el que ustedes ya están plenamente familiarizados. Acá tendríamos, desde mi parecer, y aquí, bueno, podríamos discutir un poco si ustedes tienen una visión distinta a la mía, que el personaje principal de esta historia es ese niño jovencito, narrador protagonista, ¿ok? Él es el foco del conflicto. La historia se centra, como vimos en el argumento que construimos, en el problema del niño para lidiar con ese don, con esa condición que él tiene de poder ver a los muertos, ¿ok? Entrar en contacto con ello. Las acciones que el niño lleva a cabo, ¿no? Sus decisiones de levantarse de la cama, ir a tratar de dormir a la cama de sus padres, contarle a su mamá lo que le sucede, creerle o no creerle a la mamá, hacerle caso a lo que doña Rita dice o no dice y al final comerse la manzana, todo eso son acciones que él lleva a cabo, decisiones que mueven la tensión narrativa hacia adelante. ¿Ok? Y en general, si nosotros nos damos cuenta, al ser el narrador, pues todas las acciones se describen a partir de su punto de vista. ¿Ok? Tenemos por acá a personajes secundarios importantes como Doña Rita, por ejemplo, quien sí contribuye fuertemente a la construcción de tensión narrativa, como habíamos visto, ¿verdad? Sin embargo, su descripción como personaje es mínima. Sabemos muy pocas cosas de Doña Rita.
Si acaso escuchamos por ahí que se queja de dolores o sabemos que es un poquito gruñona, dura, pero también amorosa, pero no sabemos mucho de cómo se ve, ni su personalidad. La madre también es un personaje que contribuye a la atención, un poco menos que Doña Rita, y su descripción también es mínima. Pero luego tenemos un grupo de personajes secundarios que son realmente casi como sombras, ¿no? El tío, el padre, por ejemplo, que no aparecen mucho, pero participan, pero de manera mínima en la acción. Y luego tenemos todo un catálogo de fantasmas, ¿verdad? Que son prácticamente fantasmas dentro de la tensión narrativa, porque ellos nada más se nos refiere su historia. No sabemos cómo son, cómo piensan, qué sienten, no los escuchamos hablar, casi no sabemos nada de ellos, ¿ok? Entonces, dentro de los personajes secundarios también hay categorías, pues, ¿no? Hay personajes secundarios mínimos y personajes secundarios mucho más importantes como Doña Rita. Pero no pueden compararse con el nivel de profundidad que tiene un personaje principal. ¿Ok? Vamos entonces ahora a continuar con estas clasificaciones. Y antes de llegar a eso me gustaría presentarles a este autor, E. M. Foster, un autor británico nacido en el siglo XIX, pero que vivió gran parte del siglo XX y que está reconocido como uno de los primeros autores en tratar de sistematizar sus nociones sobre cómo escribir historias. Es, digamos, un poco como el gran antecedente de la escritura creativa como una actividad racional, una actividad académica, controlable, que se pueda enseñar. ¿Ok? Él fue autor de un par de novelas muy buenas. La primera de ellas, que a mí me gustó mucho, que se llama Pasaje a la India, es una historia mágica, es una historia bien interesante que acontece en la India. Y otra novela ya para mí no tan interesante, pero que la crítica ha recibido muy bien, que es Howard's End. Es una historia de familia en la Inglaterra del siglo XIX, principios del XX. Y bueno, es una historia muy saga de familia, ¿ok? Pero lo que a mí me interesa resaltar hoy es este libro muy famoso de él. Es un libro chiquitito, no tiene ni 100 páginas, que se llama Aspectos de la novela. Y ahí en Aspectos de la novela, Foster nos presentó su teoría de los personajes. Y Foster decía que había dos tipos de personajes. Los personajes planos y los personajes redondos. Cuando Foster decía que había personajes planos, se refería a que eran personajes que tenían solamente dos dimensiones, como un retrato, ¿sí? Alto y ancho. Y en cambio que había personajes redondos, es decir, personajes con volumen, personajes de tres dimensiones, donde no nada más veíamos su exterior, no nada más eran mecánicos, sino que eran personajes que tenían una vida interior compleja y más de una cara, ¿no? Veamos esta clasificación de Foster, cómo se convierte en una posible clasificación para nosotros a partir de la complejidad de los personajes, ya no de sus acciones, ya no de sus funciones, sino más bien de su grado de complejidad. Podríamos hablar entonces de personajes tridimensionales, ¿verdad? Personajes de tres dimensiones o personajes redondos, como decía Foster. Estos personajes ya sabemos que llevan a cabo acciones, pero además de eso son personajes que tienen motivaciones individuales. Es decir, son personajes que hacen cosas, llevan a cabo acciones porque tienen voluntad, porque quieren hacer cosas. Estos personajes poseen también personalidad, es decir, son individuos que parecen de carne y hueso, sienten, piensan, hablan y actúan. ¿Ok? Además de eso, ya cuando el personaje es altamente tridimensional, bastante complejo, será un personaje con la capacidad de presentar contradicciones, esas muchas caras que puede tener una esfera en comparación con la cara única que tiene un círculo. ¿Ok? Por eso son de tres dimensiones. Personajes contradictorios, personajes que no son buenos o malos, sino personajes que son más parecidos a los seres humanos, que no somos ni buenos ni malos, capaces de las bondades más maravillosas, de los sentimientos más puros, pero también de los pensamientos más retorcidos y las acciones más perversas, ¿no? Es decir, personajes complejos. En oposición a ellos tenemos los personajes unidimensionales, es decir, personajes que sí experimentan o realizan acciones,
pero que no tienen una motivación individual para llevar a cabo esto. Y aquí es común que nosotros encontremos personajes que son concebidos como colectivos, ¿verdad? El pueblo actuando, los ministros de una corte, okay, el equipo o el escuadrón de soldados que se dispone a atacar una posición enemiga, okay, se nos describen de manera colectiva, okay. Por lo tanto, también tenemos que este tipo de personajes van a carecer de personalidad. Les llamamos a esos tipos de personajes personajes tipos, es decir, son como una tipografía de personaje, un tipo de persona. El médico racional, serio y honesto. El maestro, ¿no? Dedicado, un poco frustrado por la poca atención de los estudiantes, ¿no? No sé, la madre, ¿no? Como un ser lleno de amor y de cuidados, ¿ok? O el pirata, ¿no? Un personaje que roba, mata a un ladrón, no sé, ¿no? Son personajes tipos, les decimos. Son personajes que carecen de la complejidad del personaje tridimensional, es decir, tienen una sola cara. ¿Okay? Son personajes que son buenos o malos, son personajes que encarnan nuestras nociones colectivas sobre ciertos tipos de personas. Veamos ahora cómo se manifiesta eso en el cuento que leímos de Víctor Hugo Rascombanda. Yo aquí he aislado a tres de los personajes importantes de la historia, ¿ok? El primero de ellos es el narrador protagonista. Yo he seleccionado intencionalmente esta imagen que están ustedes viendo aquí, a colores, con matices, con textura, ¿no? Que nos representa a la manera en que yo me imagino a este niño adolescente que todavía siente miedo, que sabe que es especial, pero se siente cobarde, se siente no comprendido por los demás, y que es un personaje interesantísimo. No sé si ustedes lo notaron, pero a mí me parece un personaje muy atractivo, muy interesante, ¿no? Es un niño en el tránsito hacia la adolescencia que ve fantasmas. Es sensible, es inteligente, pero al mismo tiempo es cobarde o débil. Es decir, tiene contradicciones, ¿ok? Contradicciones que a lo largo de la historia creemos que apuntan a que se van a ir superando, ¿ok? Es un personaje que está en conflicto consigo mismo por sus miedos y por no saber lo que ve, pero también está en conflicto con los demás por la incomprensión de los otros. Es un personaje tridimensional a todas luces. Luego tenemos a Doña Rita. Aquí yo seleccioné esta imagen que aunque es en blanco y negro, o sea, o es detallada, la imagen no tiene la riqueza del color, ni los matices, ni la textura que veíamos en el retrato del niño narrador. ¿Ok? Acá Doña Rita sí sabemos que es una mujer mayor, conocemos algunos rasgos de ella, sabemos que es amorosa y sabia, un poco gruñona, pero no sabemos más sobre sus conflictos internos. Es decir, el personaje no se nos presenta con demasiada profundidad, por lo tanto tiende a ser un personaje que no nos ayuda, ¿ok? Además de eso, tenemos a la madre. Ahora si ustedes se fijan, ya aquí el tránsito ha sido a disminuirle todavía más rasgos, menos detalles. Si el personaje principal está presentado así con colores pastel, pintado o no al óleo o a la acuarela, no identifico bien, y el personaje secundario de Doña Rita detallado a lápiz, aquí ya es casi como un boceto la madre, ¿ok? Sabemos que es una mujer adulta, sabemos que es amorosa, pero que también es firme por su trato con el niño, pero lo que notamos es que no hay conflictos explícitos dentro de ella, no se nos está diciendo mucho más sobre ella. Entonces creo yo que con esta diapositiva podemos ilustrar claramente el tránsito de la 3D completa, ¿verdad? Hasta la 2D, ¿ok? Que sería como esta parte de aquí, ¿no? Hasta las dos dimensiones. Sin embargo, sabemos que esto no es el nivel más bajo de desarrollo de personajes, porque dentro de la historia también tenemos la presencia de personajes tipo. Veamos estos personajes tipo que a ustedes tanto les intrigaron y tanto les llamaron la atención. Me refiero en parte a estos tres personajes, el padre, el tío y los fantasmas. Como pueden ver, ninguno de estos personajes está desarrollado. Yo decidí
utilizar como ilustración de los personajes tipo a las cartas de la Lotería Mexicana, ¿no? Sabemos que representan como tipos nacionales: el Catrín, la Dama, el Borracho. O sea, es decir, personajes que ya sabemos de manera preconcebida cómo se van a comportar, cómo van a actuar. Y no pueden actuar por fuera de los límites de esa dimensión que se les ha asignado, de ese papel que se les ha asignado. ¿Ok? Representan de alguna manera un modelo colectivo, les decía, es decir, todo un tipo de personas. No hay personalidad propia, no hay complejidad y finalmente cumplen simple y sencillamente una función en la trama, ¿verdad? Si ustedes se fijaron, los fantasmas son muy característicos. Nos presenta el autor como un catálogo de 5 tipos de fantasmas de los que se hablan en todos los pueblos de México y quizá en muchas otras culturas. Está ahí el arquetipo, es un tipo, ¿no? El arquetipo de la llorona, ¿no? La mujer que pierde a su bebé, a su hijo, y llora amargamente por él y se aparece el fantasma. El fantasma de una novia frustrada, ¿no? La que sigue contando las monedas y se sigue apareciendo ahí porque murió atrapada en un cuarto. Esa historia se ha contado 1000 veces y en cada pueblito de México alguien cuenta esa historia, o en Latinoamérica, ¿no? Está el relato del general, ¿no? El que jugando a la baraja lo traicionan, lo asesinan y después el muerto, el fantasma del muerto, se aparece en el lugar para perseguir a su asesino. Eso está en un montón de historias de misterio y en un montón de historias en todas partes del mundo, ¿ok? Son tipos de personaje, no sabemos más de ellos, ¿ok? Obviamente cada uno de estos personajes tipo, si se le desarrollara en un cuento propio, pues podría convertirse en una historia bien interesante. Por lo menos para mí me quedó el gusanito de escribir la historia, el cuento de cada uno de los fantasmas, ¿ok? Muy bien. Bueno, con esto pues vamos terminando y dejamos la tarea para ustedes. ¿Qué les corresponde hacer a ustedes para darle seguimiento a esta actividad? Lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con el cuento de final inesperado que ustedes están planteando. Mi propuesta es que hagan una tabla, como la que yo muestro aquí, para clasificar a los diferentes personajes que van a intervenir en su historia. Se trata de definir al personaje, ¿verdad? Quizá le van a poner ustedes un nombre al personaje: Juan, Pedro, Nepomuceno, Florinda, no sé qué tipo de historia van a presentar. Y hacerle un pequeño perfil, una pequeña descripción como la que yo hice para los personajes de La Casa de las Golondrinas, ¿sí? Es una descripción breve, sencilla. Obviamente que los personajes secundarios van a tener una descripción mucho más breve que la descripción de los personajes principales. Por favor, organicen, tomen decisiones, traten de hacer la mejor historia posible, ¿ok? Y con esto terminamos la lección número 5. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.